Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Estamos en pleno verano, ya en estos días de descanso que anuncian la celebración de los feriados del 4 de julio y del 25. Sí que un poco ha mermado la actividad política, pero encuentro en este espacio temas interesantes que quiero seguir conversando con ustedes. Y uno de ellos, que comenzamos la semana pasada a discutirlo, pues se ha convertido en un tema con mucho más tracción de lo que yo pensé. Se trata de la discusión alrededor de la salida o del final de la Junta de Control Fiscal que existe en Puerto Rico a partir de la aprobación en 2016 de la Ley Promesa, mediante la cual se ordenaba a esta Junta que se creaba cuadrar los presupuestos y aprobar los presupuestos de Puerto Rico balanceados e igualmente reestructurar la deuda que entonces ascendía a 73 mil millones de dólares sin los intereses. Así que estamos hablando de la quiebra más importante del mercado municipal de los Estados Unidos en toda su historia. Por eso nunca podemos pasar por alto las condiciones que crearon o que obraron para la creación de esta junta que tuvo el efecto, como hemos discutido ya, de cercenar o de básicamente rendir inoperantes los poderes de autogobierno que el Congreso le había reconocido a Puerto Rico por allá por el año 1950. Entonces se generó una discusión alrededor de, como yo les conté ya, una petición de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica quejándose del costo y de la ineficiencia, según ellos, de la labor de la Junta. Un coro en Puerto Rico, yo creo que alineado con esos bonistas, primero fue la aprobación en el Senado de una resolución, una expresión del Senado que no tuvo tracción en la Cámara de Representantes, se quedó en el Senado, pero que fue recogida por la gobernadora Jennifer González, que, por decirlo así, cogió pon en la popularidad de este tema, ¿no? Porque todos quisiéramos que no hubiera Junta de Control Fiscal. El problema es si podemos salir de ella antes de que se cumplan las condiciones que establece la ley promesa o si Puerto Rico puede, después de que termine la Junta, gobernarse y fiscalmente autocontrolarse para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2016. Básicamente que el gobierno estaba tan endeudado que no podía pagar sus obligaciones. Entonces, bueno, la gobernadora dice que ella respalda la idea de que el Congreso legisle, supervise y termine la gestión de la Junta en Puerto Rico y que ella, cuando era comisionada residente, había presentado legislación junto a Richie Torres, un congresista de Nueva York que tiene extracción puertorriqueña, y que esa legislación era para eliminar la Junta. La realidad es que la legislación que la comisionada auspició junto a Richie Torres era para adelantar la salida de la Junta, reduciendo el número de presupuestos balanceados que tenían que aprobarse en línea. La ley dice que son 4 y allí se quería bajar a 2. Y otra serie de condiciones, relajarlas. No era realmente para eliminar la Junta, aunque el resultado práctico hubiese sido que se acabara, pero ni en aquel momento que los demócratas eran mayoría, mm, hubo realmente interés en el Congreso de alterar ese régimen de gobierno dirigido desde el Congreso que representa la Junta de Supervisión Fiscal, que está compuesta por 7 funcionarios no electos, la mayoría de ellos estadounidenses, ninguno de ellos, con la excepción de uno, creo, residente de Puerto Rico ni contribuyente de Puerto Rico, y que tienen mucho más poder que la legislatura y que el Ejecutivo en Puerto Rico, porque además de aprobar el presupuesto, pueden anular a su conveniencia, siempre que puedan argumentar que no cumple con los planes fiscales, cualquier legislación aprobada por el gobierno electo del territorio. En cualquier liga, esa es una condición
de sumisión política y de coloniaje, aunque no se le quiera llamar así. Entonces, bueno, el argumento de Jennifer González viene porque en el Congreso, cuando se generó la discusión aquí en Puerto Rico, los periodistas fueron a increpar a los líderes congresionales y dijeron, nosotros no sabemos nada de eso. Nosotros, Bruce Westerman dijo, yo no sabía que allá querían que la Junta se fuera, yo de eso no sé nada. Y de una forma casi casual, mencionó la posibilidad, o se le preguntó de la posibilidad de hacer una vista pública para discutir el tema de la salida de la Junta. Entonces, bueno, dijo él, sí, yo creo que hay una vista, pero me parece que está puesta para ahora, no pudo precisar la fecha. Después nos enteramos que un subcomité del Comité de Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción, tiene planificado hacer una vista pública para el 16 de julio, o sea, más o menos en 15 días. Y esa información que quien la da a conocer es el comisionado residente, Pablo José Hernández, a mí me parece que es una gran oportunidad. Fíjense, no vengo aquí hoy en este análisis a desmerecer las gestiones que puedan estar haciendo la gobernadora y otros políticos puertorriqueños para lograr salir de la Junta, aunque yo pienso que lo que hacen es hacerle coro a los bonistas que por razones de conveniencia de ellos quieren salir de una Junta que les ha propuesto recortarle el repago de energía eléctrica, de la deuda de energía eléctrica, en unos 6.500 millones de dólares. Pero eso no es el tema, ese ya lo discutimos en otro episodio, sino que creo que esta vista es particularmente una buena oportunidad. Porque por una razón o por otra, hay muchos grupos que convergen en que después de casi una década, 8 años ya, es momento de que la Junta se vaya. Porque si no hay una discusión política que tenga tracción en el Congreso sobre esto, la Junta va a seguir estirando y estirando y estirando y estirando su permanencia porque no confían en el gobierno ni en los funcionarios de Puerto Rico para administrarse y administrar a Puerto Rico responsablemente. Esa es la clave aquí. Y además porque tienen una situación de privilegio que ciertamente, por lo menos para quienes trabajan en la Junta, es deseable. Salarios extraordinarios, contratos extraordinarios, facturación interminable y todo eso por cuenta del fisco, del presupuesto de Puerto Rico. Importante que aunque la Junta la cree el Congreso, es un organismo estatal y se paga con el dinero de los contribuyentes de Puerto Rico, no con dinero federal. Yo pienso que es buena la discusión y que la vista le provee una oportunidad tanto a Jennifer González como a Tomás Rivera Chats para ir allí y ante el comité y ante los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes tomar por los cuernos el toro de la Junta, el toro de promesa y el toro de la insolvencia de Puerto Rico y de la quiebra. Es también el momento de que Jennifer González y Tomás Rivera Chats no deleguen una posible participación en esa vista, porque yo me imagino que el comité convocará al director ejecutivo del organismo, a Robert Mujica, pero vamos a ver si va a convocar a quienes desde Puerto Rico están llamando para este final. Si no lo hacen, Rivera Chats y Jennifer González debieran solicitar ambos un turno para comparecer y testificar ante el comité y ambos ir allí juntos a expresarle personalmente a los miembros del Congreso las razones por las cuales en Puerto Rico el gobierno se opone a la Junta. Es una buena oportunidad para repetir que a los estadistas les gusta mucho recordar este episodio, aquel famoso Don't Push It de el ex gobernador Pedro Rosselló en una vista congresional sobre estatus precisamente. Y aunque esta vista no sería de estatus, este es el elefante blanco en la sala del estatus político en Puerto Rico. Y ahí
en esa discusión sobre la permanencia o no de la Junta, vamos a saber realmente cuál es la voluntad del Congreso de atender el problema más grande de Puerto Rico, que es el problema político. Así que yo creo que es una oportunidad para que, si la vista está pautada, entiendo que para el 16 de julio, Jennifer González, gobernadora y excomisionada residente, Tomás Rivera Chats y, si es posible, también el comisionado residente electo, Pablo José Hernández, que está ahí sentado en el comité, puedan hacer un panel al unísono y presentarle desde el punto de vista de los grupos políticos que tienen poder electoral en Puerto Rico, lo que significa la Junta para Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos. Si no hay esa voluntad, pues en realidad esto va a terminar siendo otro alarido más, otro grito más para las gradas. Y de habladuría para las gradas estamos cansados y está llena la política puertorriqueña de los últimos 25 años. Este es el momento de ir allí, de sentarse allí y de exigir y decir las cosas como son por estos dos políticos que han liderado la discusión en Puerto Rico. Y si posible, para hacer un llamado a toda la clase política de Puerto Rico a ir allí por encima de diferencias partidistas. Yo creo que no van a ir. Yo creo que no se atreven a sentarse allí a preguntar qué es lo que está pasando, que esto no se atiende, ni tampoco a contestarle las preguntas a los congresistas. Yo creo que debieran sentarse allí y contestar las preguntas que puedan tener los congresistas, porque es una buena oportunidad para demostrar la injusticia o la desigualdad, para predicar con el ejemplo la igualdad política, que especialmente los que favorecen la anexión predican. Si no es así, si no hay esa voluntad, el Congreso y ese comité no van a hacer nada, porque ese comité, además de trabajar con Puerto Rico, trabaja con los otros territorios. Y en este momento, los intereses enemigos o adversarios de los Estados Unidos en el mundo no están en el Caribe ni en América Latina, por más que querramos pensar que Cuba y Venezuela son amenazas para los Estados Unidos. Ninguna de las dos lo son. La verdadera amenaza de los Estados Unidos en el mundo económica y estratégicamente es China y sus aliados del Pacífico. Y por eso los territorios del Pacífico son los que tienen la atención en términos de política territorial del Congreso y de este comité. Y lo demás que este comité trabaja son las fuentes de energía. El gas licuado, es el petróleo y otra serie de recursos naturales que son importantes porque son en este momento el oro del mundo. Dentro de ese contexto, lo único que se puede plantear es quizás la reconstrucción energética de Puerto Rico, pero pensar que un reclamo bobo de unas resoluciones y de unas expresiones hechas en un hemiciclo en español, que ni siquiera están hechas en el idioma del Congreso, van a tener una influencia sobre lo que es el enfoque estratégico y de política pública de ese comité, eso no es realista. Hay que ir allí, hay que sentarse allí, hay que hablarle de tú a esos congresistas y si es necesario hablarles en el idioma de ellos, no hay ningún problema con eso. Y hacerles entender dónde radica la injusticia para los puertorriqueños. De lo contrario, la Junta se quedará y se quedará hasta que ellos digan. Seguimos mañana.